Hoy en Revista Poder tenemos un invitado que entiende el mercado como pocos, con experiencia en América Latina, el Caribe y Norteamérica. Mateo Arjona Molina pasó de ser analista a vicepresidente de marketing de una multinacional, con una estrategia centrada en resultados e innovación. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Revista Poder. Regina, gracias a ti por esta invitación tan rica, gracias a la Revista Poder, y bueno, estamos aquí abiertos para que conversemos de lo que tú quieras. Muy bien, antes de conocer pues, su experiencia, su trayectoria, queremos también conocer ese ser humano. ¿Quién es Mateo Arjona Molina? Mira, Mateo Arjona Molina es un padre enamorado. Tengo una chiquita que tiene 5 años, va a cumplir 5 años, se llama Mía. Tengo a mi esposa, que también es una líder importante y referente en el mundo de marketing, data y tecnología. Y la mejor noticia, tengo otros 2 por venir. Mi esposa está en embarazo de gemelos. Y creo que es la mejor noticia. Hablo de mi familia porque para mí es lo más importante. Entonces, soy un padre enamorado y un entregado a mi familia. Y todos los días lucho pues, por mejorar las condiciones de las personas que me rodean y, por supuesto, impactar positivamente a mi hija Mía y a los 2 gemelos que están por venir. ¿Cómo se inicia ese recorrido en el marketing? Eso es muy interesante. Mira, yo arranqué estudiando economía y me gradué como profesional en economía. Y yo veía, siempre tuve un impacto, digamos, externo, que me llamaba mucho la atención en las compañías hacia cómo se orientaban al mercado y cómo orientaban sus estrategias de marketing. Y eso hizo que me empezara a fascinar por el mundo del marketing, viendo que había algo que ese mundo carecía, y era todo el sustento de datos, todo el sustento cuantitativo para precisamente orientar mejor las estrategias de mercado. Entonces, siendo economista y teniendo formación en datos, dije, creo que puedo aportar a este mundo del marketing, y empiezo a estudiar marketing. Hice estudios además en administración de negocios y luego decido hacer una maestría en mercadeo, y de hecho hoy pues todo mi trascendencia profesional ha sido en el mundo del marketing, y hoy también doy clases de mercadeo y estrategia en universidades en Colombia y en Estados Unidos, en las maestrías. Como lo dije al inicio de la entrevista, usted tiene experiencia en América Latina, en el Caribe, en Norteamérica. ¿Cómo se hace ese recorrido en mercados tan distintos? Es muy duro, te digo, no es fácil. Yo creo que todo empresario colombiano sueña con tener su compañía en Estados Unidos, facturar en dólares y estar en el mercado americano. Pero no te imaginas la dificultad tan grande que hay en lograr que eso pase. Parte del secreto está en entender cada cultura como propia, en pensar global pero actuar local. Yo abrí las operaciones de la compañía en Estados Unidos en el año 2012, hace ya 13 años, y por efecto de que me invitaban a los congresos del Banco Interamericano de Desarrollo que hacían en términos de emprendimiento y marketing, me conocí con un señor que, para hacerte el cuento largo corto, empieza comprando el 20% de la compañía. Es una firma de tecnología de Phoenix, Arizona, y hoy ya es dueña del 80%. Y el gran reto que tuvimos fue establecer nuestra operación en Estados Unidos, en la costa este, incluyendo Nueva York, y crecer en Centroamérica, Honduras, Panamá, El Salvador, entendiendo cada cultura como propia. Entonces el secreto ha sido ese, establecer equipos locales, confiar en el criterio de los equipos locales sin tratar de imponer una receta única mundial. Y desde esa perspectiva nuestro crecimiento ha sido muy importante. En 7 años hemos crecido en EBITDA un 75%, y nuestra presencia de marca Vía Strategy Group hace parte de las 10 compañías más reputadas en marketing, data y tecnología de toda América. Entonces estamos ahí dando la batalla, pero siempre extendiendo, como te digo, el mercado local. De esa forma, como la mencionas, entendiendo el mercado local, ¿se puede hacer marketing con propósito o hay otras formas?
No, yo creo que marketing con propósito se puede hacer, sin duda alguna. Y yo creo que hablando de propósito, los empresarios tenemos una gran misión y es de transformar la vida de las personas que nos rodean. No solo de quienes confían en nosotros y compran nuestros servicios, sino también pues, de los empleados y de los colaboradores que hacen parte de los equipos de trabajo. Hoy tú puedes coger cualquier persona que haya trabajado al lado mío y en Strategy Group le puedes preguntar que si su vida se vio impactada de alguna manera. Y te aseguro que la gran mayoría, porque me lo han dicho, te van a decir, fue una gran universidad y me preparó para grandes retos en la vida. Eso nos llena a uno de orgullo. Entonces, claro que se puede hacer marketing con propósito. Y repito, no solo los colaboradores o impactando los colaboradores, sino los consumidores. Nos mencionaban algunos países como Honduras. ¿Cómo está Colombia frente a otros países en el tema de marketing? Bueno, no, mira, en realidad, te cuento, el marketing ha sufrido grandes transformaciones en los últimos 10 años. Esas transformaciones han venido de que hoy hablar de marketing implica también hablar de data y hablar de tecnología. No es fácil pensar en marketing sin pensar en data y en tecnología. Y el marketing ha sido retado hacia un marketing de solo impacto y de solo awareness o conciencia, hacia un marketing de resultados. Hoy las áreas de marketing se enfrentan a un gran reto de traer resultados para las organizaciones y se les exige emprender toda la optimización del funnel de conversión para traer resultados a las empresas. Y eso no es solo un efecto del marketing en Colombia, es un efecto del marketing a nivel mundial, pero sí es cierto que los países que están mejor preparados en su talento, desde la perspectiva de mejores ingenieros, mejores científicos de datos, países que han adoptado ya la inteligencia artificial generativa, están mejores preparados hoy para poder emprender acciones de marketing mucho más robustas y contundentes. Eso se refiere a la tecnología. Así es. Obviamente aquí en Colombia nos falta todavía. Nos falta mucho en términos de preparar mejor el talento. Mira, un joven en Colombia no debería demorarse más de 6 meses. En mi sueño está que un joven pueda prepararse 6 meses y esté listo para trabajar en una compañía. Pasar 4 o 5 años en una universidad. Hablo de algunas carreras técnicas, por supuesto. Debemos excluir la medicina y otras carreras que requieren una preparación y práctica mucho más profunda. Pero carreras técnicas deberían estar listas y preparadas para que en 6 meses puedan salir de su formación para el trabajo y estar preparados para liderar procesos o de tecnología o de data en las organizaciones. Colombia tiene que perder la pereza y el miedo por las matemáticas. Por Dios, todo en la vida es un juego de probabilidades matemáticas. Y el marketing hoy se rige por las matemáticas y por la tecnología. Entonces, creo que ahí nos falta mucho en cómo poder preparar jóvenes rápido para engancharlos en trabajo. ¿Podemos decir entonces que los jóvenes les falta preparación? Yo no estaría seguro de decir que a los jóvenes les falte preparación, pero sí que tiene que haber un ecosistema educativo que pueda tomar a un joven que sale del bachillerato y lo pueda preparar en 6 meses y que por supuesto el joven tenga la apertura para estudiar carreras relacionadas con data o con tecnología, que es lo que está liderando hoy el mundo. Pero entonces yo creo que nos falta un ecosistema educativo en Colombia que pueda preparar jóvenes rápido para entrar. ¿La data y la tecnología pueden ser el futuro? ¿Son el futuro? Son el futuro, pero traen muchos retos. La inteligencia artificial ha transformado gran parte de lo que hacemos hoy en día y la inteligencia artificial generativa transformará el mundo mucho más rápido de lo que nos hemos imaginado. Fíjate que entre el año 2000 y el año 2010 se sentaron unas bases sólidas de innovación en ciencias, tecnología y temas de data que permitieron propender a un avance tecnológico mucho más rápido en los últimos 10 años, desde el año 2010 al año 2020. El mundo avanzó 4 veces más rápido de lo que habría avanzado en su década pasada. ¿Eso qué significa? Eso significa que ahí todavía no hablamos de inteligencia artificial.
Eso significa que ahora si tú le metes el componente de inteligencia artificial, vamos a estar viendo un avance que puede estar entre 15 veces más rápido que la década del año 2010 al año 2020. Entonces nos vamos a enfrentar a unos retos enormes. Solo te voy a dar unos datos. 550 millones de empleos se van a perder al año 2030 en el mundo. El mundo entero va a perder 550 millones de empleos. Entonces hay unos retos en los países y en las estructuras de capital de cómo poder absorber esos empleos. Otro dato, la inteligencia artificial, que la gente no está hablando, la inteligencia artificial jala un consumo energético impresionante y la demanda de energía en el mundo para el año 2030 va a crecer un 100%. Entonces hoy los países deben estar preparándose y pensando qué van a hacer con sus fuentes de energía para atender la demanda de la inteligencia artificial y cómo quizás tener fuentes de energía que permitan abastecer ese tipo de demandas. La inteligencia artificial va a transformar 15 sectores claves de la economía, generando que los sectores tengan una menor diferenciación y una mayor democratización. Vamos a vivir la década de mayor democratización del mundo. Hemos hablado de la democratización en la educación, de la democratización que vino por el internet, de la democratización que ya hoy un joven entra a YouTube y consulta lo que quiere y ya sabe hablar de algo. Pero mira, la democratización que viviremos con la inteligencia artificial va a ser, digamos, la más grande que el mundo haya podido vivir y vaya a vivir en los próximos 10 años. Y eso trae muchos retos, además, para las compañías en cómo generar y capturar valor en sectores que se van perdiendo sus niveles de diferenciación, va siendo mucho más complicado generar valor y capturar valor. Entonces, va a transformar radicalmente el mundo que vivimos hoy. Y lo vamos a ver. Pero ahí mencionas unas problemáticas. Por ejemplo, se van a perder 500 millones de empleos. Creo que también, si no estoy mal, en el tema de la electricidad, medio ambiente, ¿no? Total. Mira, yo creo que así como avanza, así como hay problemas, eso se convierte en unos retos que los gobiernos tienen que definitivamente atender. La necesidad de abastecimiento energético debe sin duda ir a consultar fuentes tanto tradicionales como nuevas fuentes de energía renovable. Tenemos que entender esa demanda y prepararnos para esa demanda hasta que la ciencia no nos permita la sustitución gradual de las fuentes de energía. No vamos a poder pensar solo en energías limpias. Hay que poner los pies en la tierra y pensar que quizás vayamos a necesitar para abastecer esa demanda fuentes de energía tradicionales. Hablemos ahora de Colombia. Sí. ¿Estamos preparados para todos esos retos? Pues hablar de Colombia hoy, lo primero es que da tristeza. Yo he hablado con muchos amigos empresarios en muchos sectores y les he dicho que debemos perder el miedo de hablar de política, porque no puede ser que solo hablemos de política en los clubes y de puertas para adentro y nos quejemos. Además, eso tiene que pasar de la queja a la acción, y parte de la acción es perder el miedo de hablar de política. Colombia atraviesa hoy quizás su mayor amenaza contra la libertad y la democracia. Colombia creció solo el 1.7% en el año 2024. El primer trimestre del año 2025 creció al 2.7%. Todavía son crecimientos económicos muy bajos para lo que necesitamos. Hay gente que me dice, hombre, estamos creciendo, pero yo no puedo ser, digamos, complaciente con crecimientos mediocres que no van a sacar al país de la pobreza. En Colombia tenemos retos en seguridad, quizás el reto más grande. 600 municipios donde el Estado no tiene el control absoluto del territorio. Eso es un reto enorme para la inversión extranjera directa, que cayó 15% en el 2024 y en lo que va a ocurrir en el 2025 acá hay un 30% de la inversión extranjera directa. Lograr traer inversión de afuera hoy, con las condiciones actuales del país, es un reto titánico, es imposible. Entonces, yo creo que Colombia necesita lograr una conciencia y alrededor de los temas de educación, de seguridad y de crecimiento y desarrollo económico.
Podemos decir que las empresas actualmente, por el crecimiento económico, se encuentran amenazadas. Yo creo que sí. Mira, hay unos sectores muy golpeados, que son intensivos en la generación de empleo. El sector de la construcción lleva sufriendo lo que lleva Petro en la presidencia. El sector de la construcción es intensivo en la generación de empleo. Entonces es un sector que viene sufriendo y viene agonizando. El sector, mira lo que está pasando con la salud. ¿Cuántas instituciones prestadoras de salud y EPS también sufriendo por toda esa inestabilidad del gobierno frente al manejo de los recursos para el sector de la salud? Entonces, solo por mencionarte dos sectores, pero finalmente la economía tiene un encadenamiento donde si a unos sectores va bien, van jalando otros sectores indudablemente. Y si hay muchos empresarios que hoy están sufriendo por efectos pues, de las políticas del actual gobierno. Ya que nos menciona este tema de la salud, menciona el sector de las empresas, ¿qué balance podemos hacer entonces del gobierno de Gustavo Petro? Obviamente no es nada positivo. Un balance absolutamente negativo. El crecimiento económico del país no va bien. En términos de seguridad, poco menos de la mitad del país está entregado a las estructuras criminales y eso no genera confianza. La calificación crediticia del país bajó, lo cual hace que su nivel de endeudamiento, su indicador del interés que paga para el servicio de la deuda nacional sea mucho más alto. Un país que tiene un déficit que va a llegar al 7.8% en el cierre del 2025, un hueco de 138 billones de pesos gastados en temas de burocracia y crecimiento del Estado. Entonces, aquí lo único que crece es el Estado. Mi gran conclusión con el gobierno de Petro es, lo único que crece es el Estado, pero es un país que cada vez tiene menor control territorial por parte del Estado. Entonces las condiciones son muy malas y lo que tenemos que lograr es que hayan elecciones en el 26 y luego de que hayan elecciones en el 26 que pueda dirigir el barco un líder que tenga total coherencia, que haya sido coherente, que tenga determinación y que tenga carácter. Hoy el país no está para tibios ni para blandos. Hoy el país necesita total carácter y determinación para poder salir adelante. Muy bien, ya que hemos hablado también de la política, de su trayectoria, de su visión del marketing, todo el trabajo que ha realizado, usted es un hombre polifacético. Así es. Tiene un podcast, hablemos de esa faceta. Pues mira, esto es un hobby, el podcast es un hobby, es un podcast que ha sido tremendamente exitoso. Le he metido pues alma, corazón y vida al tema. Y es un podcast que trata de mandar mensajes importantes a la sociedad en todo lo que afecta a la vida de los negocios. Han pasado personajes de mucho valor e interés nacional como Abelardo de la Espriella, como Paloma Valencia, como Iván Trujillo, como Rigoberto Urán, nuestro querido Rigo, ha estado en el podcast, José Manuel Restrepo, que es un tipo absolutamente orientado en temas de economía. Entonces, lo que hemos buscado con el podcast es llevar un mensaje en otro formato y contado por alguien que no es periodista y que tiene su propio estilo en un formato conversacional interesante y ha generado pues un éxito impresionante. Hemos tenido episodios con más de 3,5 millones de visualizaciones. Ha sido pues un éxito rotundo y lo seguiría haciendo. Tendré otros invitados pues muy chéveres en camino. ¿Qué le aporta esta faceta a su carrera como empresario? Yo creo que, yo no sé qué me aporta directamente, pero te digo, son espacios muy agradables de conversación, conexión con personas muy interesantes y llevar temas que son de interés para el país. Yo creo que lo hago más con ese ánimo
Quizás también algo de reconocimiento podrá llegar de ahí, sin lugar a dudas, pero el gran ánimo es de poder llevar mensajes de interés nacional en temas que afectan la vida de los negocios en Colombia. Muy bien, entonces, ¿qué mensaje precisamente le quiere dejar a todos los jóvenes? A todos los jóvenes, el mensaje es que primero tienen que perseguir sus sueños, número uno. Hoy, ese lema de perseguir los sueños, que puede sonar tan cliché, es lo que me ha llevado a mí, a donde estoy, y a también dirigir un fondo de capital de inversión privada que se llama Capital Ventures, con marcas en skincare, en mascotas, en data, en tecnología, desde Estados Unidos hasta Argentina. Entonces es perseguir los sueños, es luchar por los sueños y es involucrarse activamente y de manera razonada en la política. Si uno no se involucra con la política se mete con uno. Y la política hay que entenderla, hay que tener un raciocinio alrededor de los temas políticos, porque los temas políticos afectan la vida de los negocios. Y debemos perder el miedo de hablar de política. Así seamos empresarios, así no hayamos recibido un solo peso del sector público en la vida, tenemos que perder el miedo de hablar de política y salir y defender nuestras ideas para tener un país mejor. Y tener claro que obviamente el cambio no es un gobierno ni de un presidente, el cambio empieza por nosotros mismos, desde los ciudadanos. Así es. Para finalizar, ¿cuál es su superpoder? ¿Mi superpoder? Sí. Wow, primero nunca me habían hecho la pregunta de un superpoder, pero yo creo que puede ser el trabajo con carisma. Yo todo lo que hago, lo hago de manera carismática, siempre entendiendo a los otros como seres humanos, y yo creo que eso me permite conectar muy bien con las personas. Muy bien, Mateo Arjona Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado en Revista Poder. Es un gusto haberlo tenido. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Gracias a ti, Regina. Qué invitación tan especial. Gracias a ti, a la Revista Poder, por supuesto. A su próximo espacio.